Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Pues yo me encuentro una vez más aquí en la laguna de Zumpango. Hoy lunes. Y me encuentro en la laguna de Zumpango porque pues ayer ya era un poquito tarde, ya no me dio tiempo de salir, entonces ya saben, ¿no? Entonces pues espero que hayan descansado, espero que pues todo les vaya bien el día de hoy. Hay asuntos importantes que tratar, obviamente están las masacres de Estados Unidos, de Hawái, Pensacola, Florida. Aquí en México también se han dado, allá en Tamaulipas, varias cosas. Se dieron las declaraciones de los LeBarón, que yo siento que los LeBarón traen mucho odio hacia México. Como ustedes se pueden dar, en todos lados se da este tipo de situaciones por diferentes motivos, pero no necesariamente es terrorismo, entonces hay que tener mucho cuidado. Allá en Estados Unidos también se dio la masacre de dos asaltantes, en Florida también, y un latino, parece ser latino, pues era chofer de una camioneta de reparto. Entonces pues nada, ahí se ve que las policías de Estados Unidos pues no dan color, están peor que nunca, y eso está muy mal, ¿verdad? En cuanto a los LeBarón, pues ahora sí que se les desea lo mejor, ¿verdad? Pero yo espero que no nos deseen lo peor a los mexicanos, porque eso sí está muy mal. Aquí en México, si ustedes lo saben, hay mucho secuestro, hay mucha extorsión, asesinatos, como en cualquier parte del mundo. Pero aquí en México, pues la delincuencia está que arde. Entonces sí hay terrorismo, pero es en ciertas cuestiones, no en todo, ciertos puntos nada más. Por otro lado, tenemos la cuestión esta de que pues en México hay mucha inseguridad. Entonces yo soy una persona humilde, yo soy una persona que no tiene dinero. Yo precisamente sé el país en el que vivo. Yo sé que si tengo un auto puedo acabar muerto. ¿Por qué? Porque me lo van a quitar, y al intentármelo quitar, pues me van a matar. Así de fácil. Entonces, en este país, si tienes dinero, sabes a lo que te arriesgas. Eso como mexicanos, y eso va para los LeBarón, pues deben de saber que así es en México. Y si no, pues cámbiate de país. Porque honestamente, independientemente de lo que les ha pasado, que es muy malo, pero pues también son personas que hablan así medio golpeado, pues hay que hablarles golpeado también. Entonces, si estás en México, sabes a lo que te arriesgas. Vete a Estados Unidos y un policía te puede matar. ¿Y qué es lo que le va a pasar al policía? No le va a pasar nada. Entonces, son dos cosas diferentes en Estados Unidos y en México. Aquí mueres a manos del crimen organizado, y en Estados Unidos puedes morir a manos de policías. Aquí por lo menos al criminal pues corres con la suerte de que o otro grupo criminal lo mate, o si es que es el caso de algunas personas, pues termina en la cárcel. Pero en Estados Unidos, pues un policía, si te mata a tu hijo o a tu esposa por ser afrodescendiente, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces la justicia de Estados Unidos, en ciertas maneras, pues es demasiado injusta. Entonces nada más para acomodarle las ideas a los LeBarón, para que no se anden por las ramas. Entonces que anden pidiendo que terroristas a los narcos y eso. Entonces y veo que son medios entonaditos las personas. Entonces pues ándese con cuidado, porque pues tampoco no es así las cosas. O sea, no es amenaza, pero tampoco son así las cosas. Entonces yo siempre he creído que ahora sí que dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Y yo veo que esas personas pues pues les gusta hablar así medio golpeado. Entonces pues igual hay que hablarles, porque pues las cosas no se solucionan con las armas. Entonces el criminal es el criminal, pero pues si eres una persona más inteligente que un criminal, sabes que tienes que ser pacífico.
tienes que ser más inteligente, pero si no lo eres, pues te vas a ir a las armas. Entonces, ese es una pequeño paréntesis. Pues nada, pues ahora sí que se dieron las cuestiones estas de los ataques en Estados Unidos. No hice nada inmediatamente porque precisamente pues los ánimos están un poquito pues alterados, precisamente porque pues hay mucha muerte en todos lados, ¿no? Entonces pues sí, uno espera que como que se calme tantito la situación, pero vamos, pues desafortunadamente hay ataques allá, masacres. Entonces pues nada, pues ahora sí que bueno, ahí cabe mencionar la responsabilidad de Estados Unidos, porque Estados Unidos yo creo que tiene un grave problema diplomático, porque todas sus armas están regadas por el mundo, no solamente en México, en muchas partes. Entonces tiene muchos problemas diplomáticos en ese sentido. Yo no entiendo su política de Estados Unidos, porque se supone que una vez que hace una guerra las armas las deja ahí, pues no sé qué les haga, las remata o quién sabe qué les haga. Y ya después se anda quejando que hay mucha violencia. Entonces yo siento que sí le esperan varias represalias a Estados Unidos por eso, porque pues cómo es posible que simplemente no sus armas no las recoja de la guerra. Una vez que hace una guerra pues se las traiga, ¿no? Y pues nada, las reutilice o no sé, las guarde o qué sé yo. Pero por ejemplo se dieron estadísticas en México que pasan, que creo 500 armas cada hora o 2000 armas, no lo sé. El problema es que el problema de Estados Unidos es que hay un trasiego de armas y de droga, obviamente, pero más en este caso de armas, pues bastante fuerte. Entonces no solamente es México, son muchas partes. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Hay una cuestión bastante importante aquí en México, que dice el presidente que la política se hizo precisamente para evitar los problemas. Ahí le están diciendo a Kim Jong-un o a Vladimir Putin o a Xi Jinping o a Hitler o a Winston Churchill, le están diciendo, o a Napoleón, les acaban de decir que son una bola de pendejos, porque esa es la palabra. Porque si la política se hizo para eso, entonces ustedes son unos pendejos. No saben hacer política, no son políticos. Son una bola de fanfarrones, mamarrachos, vividores. Porque para eso se hizo la política y se lo están diciendo en su cara. Y no entienden. Ahí tienen a Kim Jong-un haciendo armas todavía. Entonces, eso es lo que son una bola de idiotas, de pendejos, porque no se merecen otras palabras. Entonces, eso es lo que son y así van a ser tratados. No se diga los estadounidenses, ¿verdad? Todos los políticos, los militares. Entonces, así son las cosas. Si la política se hizo para eso, pues ustedes no son políticos. ¿Qué son? ¿Qué hacen en este mundo? ¿Guerra? Eso no es política. Entonces nos vienen engañando los presidentes de todos los países, básicamente, sobre todo los presidentes bélicos. Aquí en México dice el presidente Andrés Manuel que la política se hizo para llegar a acuerdos y evitar la confrontación. El problema del presidente Andrés Manuel es que es un presidente que vive en un país donde hay mucha corrupción. El político en México es relativamente bueno, relativo, pero es muy corrupto. Entonces, eso también lo mete en ese dilema de que son unos pendejos. Ahí tenemos al Bronco, ¿no? Que dice, vamos a mocharle las manos a los ladrones. Pues empieza por tu suegra, para empezar, ¿no? Entonces, no digan estupideces. Aparte de que el Bronco tiene una cara de borracho que no puede con ella. Entonces así deben de ser tratados los políticos, categóricamente, claro. No vas a ir a un juzgado, no vas a ir a la ONU a decirle eso, ¿verdad? O sea, hay medios para eso como YouTube, claro.
Entonces no es cobardía, obviamente yo se lo puedo decir a cualquiera en su cara, a cualquier político, a cualquier presidente. Pero pues yo creo que es un buen comienzo eso que dijo el presidente mexicano. Habla de lo que están hechos los presidentes del mundo. Bueno, yo no me quiero extender mucho en este tema. Ya lo dicho está. Entonces, por consiguiente, pues ahí está la laguna de Zumpango. Está muy ad hoc. Hay unas garzas, no sé qué sean. Y seguimos, pues. Entonces, aquí lo que sigue, bueno, lo que les quería comentar es que en ese sentido hay una imagen que hizo la dependencia de la cultura en México, en la Secretaría de Cultura. Sale Emiliano Zapata afeminado, ¿no? Montando un caballo blanco. Eso a mí en lo personal no me molesta, porque eso pudo haber venido de muchas partes. Esto es agua, no es cerveza, para que no se vea mal. Entonces, eso de primera instancia puede ser un guiño feminista. De cualquier forma, sí están ridiculizando a Emiliano Zapata. No es que yo sea machista, pero pues es un... miren, hay muchas personas para ridiculizar, pero pues es un caudillo, o sea, pues honestamente no se ve bien. Entonces, sí me enojé un poquito, debo decir, pero ya después dije, a ver, espérame. Eso en primer lugar pudo haber sido un guiño feminista y no sabes de dónde venga eso. Pudo haber venido de cualquier parte. Y acuérdense que a veces amagan a México con eso de guerra de colores. Entonces, las imágenes son relativamente fuertes. Si te las crees, son fuertes. Entonces, aquí hay una cuestión. Porque, por ejemplo, hace años, no sé si han visto la imagen esa de Vladimir Putin con Trump besándose, ¿no? O, bueno, esa es la más, pero creo que también hubo otra con otros políticos. Entonces, a mí ya después pensé, bueno, es algo así de grotesco. Es algo así de feo, ¿no? Así. Es de esas cosas que, bueno, no sé a las mujeres, pero a mí como hombre sí se me hace grotesco. Entonces dije, bueno, pues igual es algo así como... A lo mejor no es un guiño feminista, sino más bien es una cosa así como pues es una cuestión pues no sé, una mente perversa, ¿no? que hace ese tipo de cosas. Entonces, pues puede ser también eso. Entonces ya después dije, bueno, pues igual ya para qué me enojo, para qué hago corajes. Igual y es una mente perversa que anda por ahí, pues haciendo ver mal a los símbolos mexicanos. Entonces eso por otro lado. Otra cosa que les quiero comentar, pues nada, que con respecto de esta cuestión bélica, hay una cuestión de los exmilitares que se están convirtiendo en un problema. Digo, aquí en México, por ejemplo, hay un video que acaba de circular de una persona. Bueno, estaban asaltando una combi, clásico, a mí me ha tocado asalto, y por ahí salen unos justicieros anónimos, qué sé yo. Y es grave porque, por ejemplo, aquí en México, la persona esa, desafortunadamente, utilizó de escudo humano a un pasajero inocente. Y a los dos asaltantes los empieza a valer.
Parece ser que uno de los asaltantes hizo contrafuego y creo que fue el que mató al pasajero inocente, ¿no? Por ejemplo, hubo una más, bueno, sí se puede decir que pues hubo un altercado ahí en el centro histórico de México. Murieron 5 personas o 4. Y era un exmilitar también esta persona. Entonces a veces los exmilitares, híjole, digo, aparte de que se vuelven mercenarios, yo no entiendo, pero por ejemplo, si acabas tu servicio militar, por ejemplo, no sé, fuiste algún tipo de soldado o fuerzas especiales o qué sé yo, y si ya acabó tu cuestión, pues pues ya ponte a trabajar, lo obvio, ¿no? Ya deja ese pasado atrás y ya. Pero resulta que muchos pues se siguen en esa vida. Y por ejemplo, cuando mataron a los judíos, estos, hay una plaza de Pedregal, no sé dónde era, algo así. También hubo unos atacantes que parece ser que tenían cierto entrenamiento. Entonces resulta ser que los exmilitares se vuelven mercenarios, y ese es un problema, o se va a convertir, o ya se convirtió en un grave problema, porque por ejemplo, la masacre de Florida, creo que fue de un árabe musulmán, y también era un militar. Entonces los militares están teniendo su cuestión aquí. Entonces todos esos presidentes bélicos o países bélicos pues nos están metiendo en un grave problema, porque entrenan a las personas físicamente, pero no las entrenan mentalmente. Ese es un grave problema en muchas partes. Y pues nada, que así está la situación. Entonces pues es una cuestión muy grave los exmilitares. El problema es que, digo, muchos se vuelven sicarios, desertores. Entonces el ejército, por ejemplo, aquí en México, pues a veces es pues es una capa social. Por ejemplo, hay algo que quiero yo señalar del ejército, porque muchas veces el ejército manda a las olimpiadas a militares. O por ejemplo, acabo de ver una carrera aquí no me acuerdo, en Cuernavaca parece ser que fue, y ganaron unos militares. Entonces aquí la cuestión, por ejemplo, en México, los funcionarios públicos es una capa social. De alguna manera un militar cumple esa función de un funcionario público o de un burócrata. Entonces, a veces la burocracia aquí en México, por ejemplo, es una burocracia que siempre se quiere poner todas las medallitas, ¿no? Todos los premios. De hecho, la burocracia o la clase social burócrata mexicana es una clase social que compite con las otras clases o las subordina. Eso se ve porque, como les digo, pues muchos atletas han sido militares. Entonces, para ellos es bueno, es enriquecedor, porque ellos se sienten una clase social superior, una clase social mejor. Entonces yo siento que eso no es prudente, porque las olimpiadas y precisamente estas competencias pues se hacen para gente común, pues para el civil, para gente como recreación. Y muchas veces el ejército mexicano, como una capa social superior, pues a veces acude a este tipo de concursos precisamente para ganar un poquito de moral. Pero también nos están mandando un mensaje que ellos son un poco mejor que nosotros. Hay un video que circula en Facebook de unos militares, o no sé si sean militares, donde dice: cópese para las chelas, ¿no? Y sacan una paca de billetes ahí. ¿Quién sabe de dónde sacaron tanto dinero estos tipos?
pues el canal es militar, parece ser que sí lo son. Digo, habría que checar, ¿no? Pero parece ser que sí son. Entonces a veces el militar se siente con esa índole de sentirse mejor, una capa social superior del pueblo. Ya estoy hablando como el presidente, cabrón. Ya no lo voy a ver tanto, oigan. Perdón por lo grosero que soy, pero pues así es uno acá. Pues, ya se me está pegando lo presidente. Pero sí, así es el militar, así es el. Fíjense que la corrupción a veces se puede decir que es precisamente un privilegio del. Dice el presidente que ya no hay corrupción, que ya no se permite. Eso es lo que él dice. Pues si él se lo cree, pues está bien. Felicidades, lo felicito mucho, señor presidente. Pero la realidad, aquí es donde se vive. Aquí es la realidad. Entonces, a ver, muchachitos, ya no anden sacando dinero así tan feo porque van a dejar mal en su presidente y a ver qué cuentas se entrega después. Por ejemplo, la Sheinbaum también precisamente con esto de los 5 muertos de ahí del centro histórico, también aprovechó para andarle robando sus mercancías a los comerciantes. Entonces así son los políticos, así son. Aprovechan cualquier cosa para molestar. Así son los servidores públicos aquí en México. Pero pues ni modo, pues así es. Cualquier cosita y ahí están sobres. Así son. Entonces, y literal le robaron su mercancía a las personas, pero bueno. Pero así es la cosa para los servidores públicos, se sienten pues se puede decir que una casta, una clase del pueblo superior a nosotros. Tal vez por eso la corrupción es se la permiten las personas estas. Entonces pues nada, pues así son las cosas. Esos países belicosos pues también entrenen a sus soldados psicológicamente, que eso sí, yo creo que es entrenar a un soldado. Fíjense que los soldados, yo los veo a los soldados y son unos atletas de pies a cabeza, pero psicológicamente. Aquí tan solo en México hay muchos exmilitares estadounidenses. Cree que todavía están en guerra o yo creo que entrenar psicológicamente a un soldado ese sí es una buena tarea. Físicamente pues eso es lo fácil, ¿verdad? Eso es muy muy fácil. Entonces ese sí es un verdadero reto, entrenar a un soldado psicológicamente, porque lo entrenas de por vida. No es, o sea, un soldado siempre va a ser un soldado, pero psicológicamente pues pues nada, pues así son, así termina la cosa. Pues es triste a veces la vida de un militar porque pues ni siquiera saben para quién trabajan. Están perdidos, muy perdidos. Pero eso también depende de cada persona, porque yo precisamente, digo, creo que no tengo el físico, pero de haberlo tenido, digo, yo mido 1.60, creo que hay cierta altura mínima, creo que es 1.68 o algo así, 65, aquí en México, pero precisamente yo vi todo eso y dije, no, pues, ¿para qué me meto en cuestiones que no? Entonces, pues nada, pues ahora sí que, así son las cosas. ¿Qué más, amigos? ¿Qué más? Ah, sí, hubo una muerta ahí en la India, una persona, creo que... Yo soy machista,
pero violento, pues eso sí es una diferencia, ¿no? Creo que la asesinaron ahí, por nada, pues. Entonces, pues nada, parece ser que siguen las movilizaciones en muchas partes. Entonces eso es relativamente bueno. Es bueno la marcha, pero como en este caso las marchas feministas. Pero sí deben de ir bien encausadas, porque si no, por ejemplo aquí en México, varias personas empiezan a burlar de la canción esta que hicieron, ¿no? Las mujeres. A mí en lo personal no me gusta mucho la canción, se me hace muy pegajosa para hacer una cuestión feminista, en lo personal. El problema de la mujer precisamente está en la mujer, porque por ejemplo tienes el movimiento Femen, que se desnudan las mujeres, ¿no? Topless. El problema de la mujer, por ejemplo en este baile de el violador es tú, violador en tu camino, es que empiezan a moverse, a contornearse. O sea, o están en una cuestión feminista, o están haciendo la danza del velo, o no sé. O sea, pues digo, hay que ser serios, ¿no? Digo, o sea, no tiene nada de malo, pero hay mujeres como que sí se les pasa la mano en esta cuestión del contornearse y todo eso. Digo, pues yo no lo veo. Digo, yo no sé cómo quieren ser tomadas en serio así. O sea, una cosa es una protesta, una marcha, y otra cosa es que pues, te andes ahí, bailando, pues, O sea, yo siento que sí hay una falta de seriedad. Hay una falta de convicción o un vacío de convicción. Pero bueno, eso ya es tema de las mujeres. Y esto salió porque pues se empezaron a burlar varios. Y honestamente sí, la canción sí es muy pegajosa, muy así, muy... sí es muy pegajosa, muy y nada, pues pues se sigue dando el machismo violento, el feminicidio. Pues nada, que yo en lo personal, yo nunca he agredido a una mujer. Sí soy machista, pero no... yo me sé controlar, soy una persona que al menos creo yo mismo ser, controlarme. Y asesinar a una mujer pues no está en mis... está fuera de mis límites. Entonces, pues ahí se vio que a esta mujer en la India pues la asesinaron. Entonces, pues nada, pues ahora sí que esta cultura de las armas, pues nada. El problema es precisamente ese, que cualquier idiota jala el gatillo. Cualquier imbécil jala el gatillo. Entonces las armas, pues, híjole, yo sé que se van a enojar mucho los confederados de Estados Unidos, pero tienen un serio problema. Están metidos en un serio problema. Digo, hay muchas personas que portan armas en el mundo, legal o ilegalmente, pero pues esto sí es un grave problema. Es un grave problema para ellos, ¿no? Porque sí está habiendo una situación bastante grave en el mundo por el uso de armas. Y el problema es ese, que digo, todo esto precisamente como es un grupo muy que apoya mucho, precisamente ellos votaron por Trump precisamente porque pues querían mantener el uso de las armas o ser confederados. Precisamente toda esta crisis de armamentística o de armas cortas, ¿no? O de asalto,
que precisamente se utiliza para asesinar básicamente indiscriminadamente. Pues yo creo que ahí sí van a tener un problema los confederados de Estados Unidos. Sí les va a ir como en feria, pero bueno, ese ya será su asunto. El problema es ese, que hay cada gente que está media desquiciada y sí les va a afectar. Pues nada, pues es así. ¿Qué más, amigos? Sí. Estaba yo analizando, por ejemplo, lo de Greta, esta suiza, esta joven o niña. Por ejemplo, ahí hay otra niña hindú que también, por el cambio climático. Esto lo digo por la ONU, porque por ejemplo aquí la ONU en Ecatepec, creo que donó ahí es una donación para una cuestión, ¿no? Honestamente para mí se me hace una chuchería. El problema es que la ONU son una clase social, son burócratas internacionales que por cierto no han servido de nada, que le sirven a Estados Unidos. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque, bueno, el mensaje sí va para las nuevas generaciones que están muy adentradas al cambio climático. Y por ejemplo se ve a esta niña hindú que está en una sala de la ONU. Pues honestamente no ha servido la ONU. El problema es que a la ONU sí le sirven sí le sirven los niños, este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque a ellos les da, precisamente lo sientan a un niño en una sala de la ONU para que la ONU se sienta o se vea un poquito renovada. Entonces, utilizan a estos niños, a la imagen de estos niños, precisamente para pues alargar su vida inútil, su vida inútil. Entonces la recomendación para las nuevas generaciones es que ya no se fíen de la ONU, ya la dejen aparte. Ya la ONU, pues ya, déjenlos ahí solitos, que no hagan nada y solita va a desaparecer esa organización. Porque pues es inútil. Entonces, pero sí cobran sus salarios, esos burócratas. Y como ya se ha visto, pues muchas veces, pues simplemente se ponen de parte de ciertas, pues de las naciones de primer mundo, mayoritariamente Estados Unidos, Europa. Entonces, yo les sugiero que ya no asistan. Si son invitados a estas convenciones de la ONU, pues ya no. El problema de la ONU es que desde la ONU la ONU no puede hacer nada en un país. O sea, es más bien una cuestión de intercambio diplomático, cultural. Pero realmente la ONU no puede hacer nada. Más bien la ONU es una especie de lawfare, ¿no? O sea, como que más bien funciona como una especie de organización internacional que pues le ayuda a ciertos países. Se está volviendo más bien una carga, más que una ayuda. Ya no es una ayuda. Entonces las nuevas generaciones yo sí les recomiendo que ya la ONU, pues honestamente ya no la tomen en cuenta. Porque pues no sirve. Lastimosamente no sirve. Es lastimoso porque, pues imagínate, una organización que lleva 70 años, pues nada, pues y nunca sirvió de nada, pues ya no se le puede dar, no se le puede tomar en cuenta. Entonces, pues así están las cosas. Pues nada, que es triste, pero aún así pues hay que, el camino va a ser largo, de una vez les digo que no va a pasar las cosas fáciles. Por cierto, hay otra cosa que les quiero comentar. Hay una cuestión diplomática, social. Por ejemplo, hay un estereotipo donde por ejemplo se ve que la gente ya no es racista. Por ejemplo, hay un estereotipo de comunidades donde todos conviven.
pero es un estereotipo. Esto precisamente va para las generaciones que van entrando a esto de la política. Una cosa es lo que nos presentan los medios, esos estereotipos donde todos convivimos sanamente, mestizos, blancos, negros, chinos, asiáticos, musulmanes. Eso es el estereotipo que muchas nos manejan. Pero es un estereotipo. Lo que se ve en la tele no necesariamente sucede en la realidad. Eso ya depende de las sociedades, de cada una. Entonces, a mí se me tacha de muchas cosas, sobre todo los jóvenes. O mi generación me tacha de muchas cosas malas. Pero ellos se basan en ese estereotipo de que todos vamos a convivir o estamos conviviendo o podemos convivir en un mismo espacio. Entonces, sí se puede, pero eso es un estereotipo. La cuestión ahí es que la cuestión ahí de ese estereotipo es que a mí se me tacha como que yo no quiero ese estereotipo. Y no es cierto, o sea, pues a mí me da igual si yo vivo al lado de un judío o de un menonita o de un indígena. O sea, a mí honestamente yo no soy racista, ya lo he dicho muchas veces. Lo que sí yo no soy o no me dejo guiar es por esos estereotipos. Entonces, pues, por ejemplo, he visto documentales de los menonitas, por ejemplo, en Chihuahua, y pues son personas muy tranquilas, ¿no? Pero hay otros menonitas que pues andan viendo a ver qué molestan. Entonces, sí está bien, digo, su estereotipo pues se les toma en cuenta, pero no necesariamente, o sea, por ejemplo, a mí me dicen mucho que, bueno, la gente me hace ver o me hace saber que, por ejemplo, yo critico mucho a los judíos, ¿no? Pero los judíos para mí son una etnia más, como los kurdos, como los menonitas, como las etnias indígenas de México, de Sudamérica. O sea, pues, yo siento que ahí los judíos como que, pues no sé, como que se están dando un papel que pues digo, mucha gente muere o ha muerto en el mundo y duele y es lastimoso, pero yo tampoco no me dejo guiar porque, por ejemplo, el judío precisamente ha creado un estereotipo, a través de todas esas películas hollywoodenses, precisamente de que es un mártir. Digo, es desafortunado, pero bueno, pues ahora sí que yo creo que no ha habido otra etnia, en este caso cultura judía, que se le haya rendido tanto tributo como a ellos en el mundo, ¿no? Sobre todo aquí en Occidente. Entonces, una cosa es una cosa, ¿verdad? Y en este caso otra cosa son los estereotipos. Entonces, a mí lo que no me gustan son los estereotipos. Entonces, para que no se confundan, yo no ataco a nadie, nada más ataco lo malo de cualquier cultura, eso sí. Que precisamente siendo frívolo, ya lo he dicho, pues eso a mí de cierta manera desafortunadamente me beneficia. Me beneficia, ¿por qué? Porque para mí es una prueba de que yo no soy esa persona mala que ustedes dicen ser. Esa persona mala, perdón, que ustedes dicen que soy yo. Entonces, una cosa es lo evidente, lo palpable, y otra cosa son los estereotipos, las ideas que nos podemos generar a raíz de lo que nos dice una persona, que le dijo otra persona, que le dijo otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, pues yo lo dejo con esta toma. Espero que se vea más o menos. Espero que mi rostro aquí se vea más o menos. Está un poquito oscuro por la sombra, pero pues está muy apacible. Aparte, ayer domingo no quise venir porque
La cuestión es que luego es domingo y la gente, pues, no es que yo sea xenofóbico, perdón, pero pues yo estoy estigmatizado, entonces así como que la gente, pues sí me llega a perturbar, honestamente. Yo tengo una especie de fantasía en la cual, una vez casi la cumplí, una vez. Donde yo pueda ver una película en una sala de cine completamente solo. Yo estaba en un centro cultural, ahí en la Condesa, creo es Rosario Castellanos. A veces hacen proyecciones ahí, no sé si todavía las hagan. Y esa vez había una sola persona, creo que era una mujer. Y yo viendo una película, y esa vez casi cumplí esa fantasía. De hecho no me gusta ir al cine los domingos casi porque, bueno, las veces que he ido, precisamente porque pues no es xenofóbico, pero espero que entiendan que estoy estigmatizado, entonces así como que la gente y lo he estado básicamente toda mi vida, entonces pues sí, la gente sí me perturba. Entonces ayer domingo pues no quise venir, preferí hoy lunes, que está pues muy desolado. De hecho nomás hay un pescador por allá, su lancha, creo que está comiendo, no sé qué está haciendo, y muchas garzas o no sé qué sean estas cosas. Entonces también por eso no decidí no venir ayer. Pero pues nada, así están las cosas. Espero que les sirvan mis consejos. Perdón por las groserías, pero pues no es hipocresía, no es doble cara, pero pues un político yo creo que ya necesita que le acomodemos las ideas, porque el mundo sí está bastante grave y obviamente pues nadie quiere que esté peor, ¿verdad? Nadie quiere esas películas hollywoodenses que ya más o menos la realidad ya le anda, o si no es que ya superó eso, pero pues no queremos que esto empeore. El problema es que sí, yo creo que sí hay personas que quieren que esto empeore, porque se beneficiarían, ¿verdad? Sobre todo los grandes empresarios siempre se benefician de las desgracias humanas, porque monopolizan y suben los precios y ya sabemos lo que hacen los grandes empresarios, sobre todo aquí en México. Ya hemos dicho que había mucha corrupción hace 7, 8 años. Era más fácil decir qué empresa no estaba inmiscuida en corrupción, qué banco no estaba inmiscuido en corrupción. Que por cierto, el hijo del Mayito Zambada, dice que todo el trasiego de drogas se hace por medio de empresas establecidas, transnacionales. Entonces, esa guerra contra el narco es un poquito absurda. Entonces, he ahí una prueba que los grandes empresarios le deben de entrar a esta carambola, que no deben de andar escondiendo allá como en Seattle. Allá los grandes empresarios se andan escondiendo ahí en las montañas, en sus grandes mansiones, como allá vive el de Amazon, Jeff Bezos, allá en Seattle, allá donde nadie los molesta, allá en su rinconcito, en ese pedacito de mundo donde nadie los molesta, donde pueden cumplir todas sus fantasías, sucias y cochinas fantasías. Por acá Elon Musk quería venirnos a decir cómo hacer electricidad. Se le agradece la intención, señor Elon Musk, pero muchas gracias. Pero no, gracias. Gracias, pero no. Y así son esas personas. Entonces ya sáquenlas de sus mansiones, ya o váyalas a molestar allá a sus mansiones, digan, órale, vete allá a ver
vete a ver tus empresas, a ver qué haces por allá, porque se la pasan muy bien allá, en Seattle, qué bueno, qué vida, se están dando la buena vida, pero la vida no es así, ¿verdad? La vida es así, la vida real. Entonces, acuérdense de, aparte de los políticos, también están los grandes empresarios. Ya hay que sacarlos de su comodidad, ya hay que sacarlos de su, de esa idea de que nos brindan un mundo prometido, y hay que sacarlos de toda esa, de esa idea de que ellos son las grandes mentes que nos van a llevar a un mundo mejor. Eso no es cierto, eso no va a pasar, eso es una mentira, eso es una falacia. Entonces, pues aparte de sus políticos, también los grandes empresarios. Acuérdense que yo tengo un sistema social que solamente $500 millones, no más de esa cantidad puede tener una persona. No es un sueño que yo espero que se haga realidad, pero pues quién sabe, ¿no? Ojalá y un día, pues, espero que alguien pues, lo tome en cuenta, ¿no? Pero así son las cosas. Entonces yo los dejo por hoy, se cuidan mucho, bye bye.